En las próximas décadas, el cambio tecnológico modificará nuestros trabajos y nuestra vida cotidiana. Pero en algunos sectores, el cambio ya sucedió. Lo ocurrido en la Pampa Húmeda en las últimas 2 décadas es un adelanto de lo que pasará los próximos años. El economista Roberto Bizán explica los pilares tecnológicos de esta revolución que el campo argentino lideró a nivel mundial. Con su estilo minucioso, también nos describe la transformación de los protagonistas de ese cambio. La pregunta a responder es ¿cómo fue el paso de los terratenientes y chacareros a la red inteligente de los servicios agropecuarios? Primera pata del cambio tecnológico es el uso de la siembra directa. Historia básica, ABC. La agricultura se desarrolló cuando un tipo hizo un agujero en el suelo con un palo, puso una semilla, talón, tapó y después venía la mujer para sacar la maleza. Después apareció el arado, primero de madera, después de hierro y después apareció el tractor con la fordización de la agricultura, gran cambio. Cuidado con el ambiente, porque usted mata el suelo con eso, ¿no? ¿En qué consiste el gran cambio? La siembra directa, la implantación por un desarrollo semi-argentino, juntos o a partir de otras bases, que le permite implantar en una sola pasada a través del denominado modelo de siembra directa. Antes de usted tenía tierra, esperaba que llueva, tenía que esperar que se seque, araba, arrastraba, sembraba, arrastraba, rolaba y rezaba. 7 pasos. Ahora hace una fumigación, 48 horas entra, una sola pasada, 20 días una fumigación, 50 días otra fumigación, 5 pasadas, tiene eliminado el problema. Bajó impresionantemente el modelo de implantar, lo que se llama la siembra directa, y deja al suelo vivir. Ese es un modelo tecnológico que tiene a su vez 3 patas. La siembra directa, las semillas modificadas genéticamente, de los cuales Argentina es líder internacional, y el uso de herbicidas concentrados con muy bajo efecto residual, más conocido como el glifosato, en reemplazo de una batería de herbicidas de alto contenido residual que se usaron en la década del 70 y que se siguen usando en muchos países del mundo. La verdad que el punto de partida era un señor agropecuario con distintos cero en hectareaje, 10, 100, 1000, 10.000, el que le guste, que tenía como eje central el ingreso a la tierra. Segundo, una vez que usted tenía la tierra, lo que hacía era alambrarla. Tercero, armaba el potrero. Cuarto, compraba los tractores y la máquina. Quinto, hacía el galpón y después la casa. Y el galpón era más grande que la casa porque necesitaba almacenar allí adentro. ¿Quién laburaba? La familia. Ahí viene el concepto de agricultura familiar. Y la gente estaba en el campo. Ser del campo era tener campo y vivir en el campo. Y vivir al ritmo del ritmo biológico climático. ¿Cómo está armado hoy el negocio? Hoy el modelo tiene 3 patas. Tiene un conjunto de empresas agropecuarias sustantivo que tienen parte tierra propia, pero fundamentalmente tierra de terceros. Y entonces se establece un primer bloque, una primer pata que es gente que tiene tierra, tiene campo, pero no está en el campo. Y que generalmente a través de un mecanismo de contrato le alquila a las empresas de producción agropecuaria. ¿Qué hacen? Siembra directa, fertilización, fumigación, poda, cuidado de los bosques, poda de las vides, mantenimiento de los campos, cuidado de malezas, seguimiento de cultivo, etcétera, etcétera, que no tienen campo, viven del campo, son especialistas y son los que compran la máquina agrícola. Hay varios trabajos que están demostrando que 2/3 aproximadamente de la venta de maquinaria agrícola no va a mano de los productores que tienen tierra, ni de las empresas de producción agropecuaria, sino de los contratistas de servicio agropecuario. Para que el negocio le cierre, tienen que emplear la mejor tecnología, porque están
ahorcadas por el valor del alquiler. El alquiler además no siempre se fija en pesos, casi nunca se fija en pesos, casi siempre se fija en dólares, en físico, quintales de soja por hectárea, que es lo mismo que dolarizar la función de costo. Ese es un primer bloque entre empresas de producción agropecuaria y terratenientes en el sentido ricardiano puro. Yo me quedé en la sustitución, o discutiendo la sustitución. El Winco, el Torino, y era campo industria, industria y servicio. Y hoy uno se para en el cruce de ruta de Villa María y se pregunta, ¿dónde está el límite? Y va a los libros y encuentra viejos autores de la década del 50 del siglo pasado, Georgescu Redgen, que empezó a hablar de bioeconomía y dice, la bioeconomía es la captura de energía libre, el sol, el viento, la energía maremotriz, la conversión en biomasa. Ahí el traductor es la genética, por eso la biotecnología es tan clave en todo este negocio. Aguante Mendel y la ley de Mendel, más todos los cambios de la biotecnología moderna para producir biomasa, no para producir grano, o vacas, o leche, biomasa. Digo, la planta, después hay que hacerle cracking, devolverle a la tierra un porcentaje que necesita y el resto capturarlo todo. Y eso es alimentos, bioenergía, materiales, etcétera, etcétera. Argentina va a una matriz, en todo este lío que tenemos, va a una matriz verde a paso forzado, cercano al 20% de acá al 2025. Y tiene además los biomateriales como la tercer pata prometedora. En todo eso, la Argentina llega temprano. Por eso hay un soplo de optimismo en el sector. En los últimos años, las cerealeras y otros gigantes del sector comenzaron paulatinamente a agregar valor a los granos que comercializaban. Luis Zubizarreta es presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles y de la Asociación Argentina de la Cadena de la Soja. Nos explica las nuevas oportunidades de negocios que surgieron en el último tiempo, en donde el biodiesel aparece como una solución verde a los desafíos de la transición energética. La Argentina tiene un enorme desafío y una gran oportunidad, que es producir alimentos para el mundo. Tenemos la bendición de un suelo apto y además tenemos un material humano muy bueno. El mundo cada vez crece más en población, pero además hay un cambio dietético fundamental y la gente quiere comer cada vez más proteína animal, alimentos con mayor poder calórico. Y en esa línea, en los últimos 30 años hubo un cambio fundamental, sobre todo en Asia, de un incremento en el consumo de carne que para producirse requiere mayor proteína vegetal. Todo el mundo se pregunta por qué la Argentina creció tanto en su producción de soja y bueno, creció traccionado por una enorme demanda de proteína vegetal y el porotito de soja tiene una característica impresionante y es que transforma la luz solar a través de la fotosíntesis en proteína vegetal que es clave para la dieta de los animales para incrementar la producción. El biodiesel es un reemplazante del diésel. El diésel obviamente que viene del petróleo. Es más barato el diésel, pero contamina mucho más. Los primeros motores a combustión funcionaban con aceite, pero claro, apareció el petróleo más barato y obviamente la matriz energética fue mudándose para utilizar más productos fósiles, pero el mundo actual cada vez más mira la sustentabilidad. Entonces hemos vuelto a las raíces y hemos empezado a transformar parte de ese aceite vegetal en diésel, que no viene del petróleo, que contamina muchísimo menos, que tiene un montón de propiedades beneficiosas para el medio ambiente y que en el fondo, aunque muchos argentinos no lo sepamos, hoy es parte de nuestra matriz energética, porque el 10% del diésel que se comercializa en la Argentina es biodiesel. El mundo cada vez requiere más sustentabilidad y el biodiesel genera un ahorro de gases de efecto invernadero contra la otra opción que es el gasoil
de más del 60%, con lo cual lo hace un combustible limpio y además tiene otro beneficio para la Argentina, y es que es nuestro, lo producimos acá. En la medida en que nosotros vendamos más biodiesel, le agregamos más valor a uno de los productos en donde tenemos ventajas comparativas, y además nos da la oportunidad de generar trabajo en la Argentina produciéndolo localmente y exportándolo. Y esa es la otra pata importante. Necesitamos en nuestra economía cada vez más dólares, tenemos que generar productos para la exportación, y creo que ahí esta demanda de sustentabilidad del mundo nos da una enorme oportunidad, porque además de producir alimentos sustentables, tenemos la posibilidad de producir energía sustentable, y tenemos la posibilidad a través de la bioeconomía de producir otros subproductos de nuestra producción agrícola que también son sustentables, desde plásticos hasta infinidad de productos que en la medida en que desplazamos a los productos fósiles, vamos a poder venderle al mundo productos con una mejor huella de carbono, y es lo que el mundo está demandando actualmente. La explosión de nuevos datos y las posibilidades de las nuevas tecnologías de la información transformarán la manera en que trabajará el campo. La integración de imágenes satelitales y sensores en la tierra permiten monitorear y controlar los cultivos a una nueva escala de precisión y ofrece nuevos negocios. Santiago González Benzano es CEO de Solapa 4, una firma dedicada a estimar y predecir los rendimientos para brindar cobertura de seguro a los productores. S4 es una empresa tecnológica que desarrolla productos para la transferencia del riesgo. Estamos muy preocupados con el riesgo climático, con el cambio climático y con el impacto que está teniendo en la agricultura. Cada vez vemos más problemas de inundaciones, de sequías, y lo que vimos que en realidad la oferta que estaba haciendo la industria del seguro era pobre para esto. O sea, realmente hoy el productor, que es muy tecnificado porque hace siembra directa, agricultura de precisión, biotecnología, cuando tenía que transferir el riesgo tenía una póliza de seguros igual a la que había firmado el abuelo hace 50 años. Entonces dijimos, bueno, con todas estas tecnologías que ya nosotros medio dominábamos, de estar gestionando imágenes satelitales, monitores de rendimiento, ¿por qué no generar un producto moderno, tecnológico, que permita transferir el riesgo? Así que hicimos foco en eso y desarrollamos ese producto. Y en todo esto lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, vimos una gran oportunidad en dos emergentes tecnológicos. Uno son Internet de las cosas. Bueno, pero ¿cómo se puede relacionar Internet de las cosas con lo que estamos haciendo? Porque Internet de las cosas generalmente lo visualizamos como un sensor en una batidora, en una impresora, en una heladera. Bueno, resulta que con los sensores remotos, que son sensores puestos en los satélites, estamos pudiendo leer o monitorear o sensoriar las plantas. Casi podemos decir exageradamente que en cada planta hay un sensor. Entonces ahí vimos también un emergente tecnológico muy fuerte. Pero todo eso no lo podríamos haber podido transformar en un producto si no hubiésemos tenido todos los procesos de inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning. Todo eso nos permitió agarrar toda esa base de datos tan grande que generan los satélites y convertirla a través de algoritmos en un producto que sirva. Estos índices que fabricamos que permiten trasladar el riesgo de la agricultura al mercado financiero. Mire, hay un número de gente que empieza a decir, vamos a cambiar el concepto de vuelta. Y vamos a hacer agricultura 3.0. A ver, el concepto básico es este. Usted tiene un terreno que difícilmente tenga la misma característica edáfica a lo ancho y a lo largo del terreno. Entonces tiene lotes adentro del terreno que tienen distinta conformación. Hasta ahora o previamente usted ponía una máquina que lo trataba por igual, fumigaba por igual, sembraba por igual, cuidaba por igual. Ahora se trata de identificar lote por lote
cómo funciona el microbioma del suelo y hacerle una aplicación de semilla particular, de fertilizante particular, de herbicida particular y de insecticida particular. Entonces, usted adapta la tecnología a la especificidad del suelo y del ambiente. Se llama agricultura de precisión o ganadería de precisión. Los índices que construimos con estos algoritmos básicamente tienen dos frentes de trabajo. Un primer algoritmo lo que hace es reconocer los cultivos. Uno puede decir, bueno, ¿cómo desde el aire, desde tan lejos, un satélite, uno puede reconocer el cultivo píxel por píxel? Resulta que los cultivos tienen una firma espectral, que es una combinación de distintas luminosidades muy particulares de cada uno. Es como si fuese un código de barras que tiene cada cultivo. Y mediante estos procesos de Machine Learning, uno puede reconocer la firma espectral de cada cultivo, aprenderla, transformarla en un algoritmo, y a partir de ahí, a escala global, poder hacer un mapa píxel por píxel de qué cultivo hay en cada lugar. No solamente para esta campaña, sino también los hacemos históricamente, porque esos bancos de datos satelitales están desde el año 2000 hasta ahora. Una vez que tenemos la ubicación de los cultivos, podemos construir una especie como de electrocardiograma del cultivo, que es, nosotros le llamamos el índice verde, que estaría midiendo el estado de vitalidad o de vigor que tiene el cultivo. Y también son relaciones entre el infrarrojo lejano, cercano, todas mediciones satélites que miden ese vigor, ese pulso vital del cultivo. Y mediante algoritmos entonces podemos reconocer en qué momento de desarrollo está el cultivo, si está floreciendo, si está llenando granos, si ya se está secando, y cuál es la productividad que va a tener. Eso nos permite esa construcción de el índice productivo que va a tener el cultivo y cómo está impactando el ambiente climático en esa campaña, en particular inundaciones, sequías y demás. Nosotros entonces somos los agentes de cálculo de un índice, pero eso no es suficiente para generar un producto de transferencia de riesgo. Esto, decir producto de transferencia de riesgo, suena un poco rimbombante, es un seguro, o una opción o un put, depende si está en el mercado financiero o en el mercado de seguros. Pero bueno, nosotros generamos el índice para ese producto, pero tiene que haber alguien que tome el riesgo. Entonces conseguimos un partner en este proyecto, que es Munich Re, que es la principal reaseguradora del mundo, que absorbe todos los riesgos leídos por este índice. Todo esto que parece bastante ciencia ficción, ya lo estamos poniendo en práctica. Hace 4 años que ya estamos, este va a ser el 5º año comercial de la cobertura. Fuimos creciendo de a poco y en la campaña 17-18, que todas la conocemos como una campaña de una gran sequía, fue la prueba de fuego para nosotros, un producto nuevo, innovador. Bueno, la gente a veces tiene un poco de temor qué va a pasar con este tipo de innovaciones tan tecnológicas. Esa campaña, esta 17-18, llevábamos cubiertos 82 millones de capital. Vino la sequía, se activó el índice de manera automática, o sea, nadie fue a revisar un lote, el índice leyó a través de los satélites que había caída de rendimientos provocadas por las sequías. Munich Re, el reaseguro, pagó de acuerdo a eso y lo pagó a través del mercado y todo como está trazado con blockchain y demás y en un contrato inteligente, automáticamente a los productores, a más de 3.000 productores, le llegó en su cuenta el pago de las indemnizaciones. Así que es un proceso único en el mundo hasta ahora porque realmente hicimos una innovación muy grande donde a través de procesos que involucran a sensores remotos, que tienen que ver con Internet de las cosas, inteligencia artificial para transformar esto en índices y contratos inteligentes con blockchain, permitió toda esta cuestión de que desencadenada una sequía, un agente financiero pueda pagar a los productores de manera automática. Este modelo que Argentina, Estados Unidos, Alemania lo están impulsando y es la agricultura que se viene, tiene 3 patas. Máquinas que son cada vez más inteligentes, o sea, fertilizadoras que leen el suelo, tienen un mapa de dónde tienen que fertilizar y dónde no. Fumigadoras que leen dónde está la maleza y solamente disparan cuando aparece la maleza un spray de herbicidas. Máquinas sembradoras variables que le dicen
a qué profundidad de acuerdo al tipo de suelo. Y cosechadoras que van cosechando y es un joystick. Con una plataforma tremendamente larga y un monitor, usted va viendo cuánto le va rindiendo en 5x5. Esa información sube una base, usted sabe en el próximo, en T2, cuando va a sembrar, qué es lo que tiene que analizar primero lote por lote porque no rindió lo que tenía que rendir. Ahí hay tres patas. O lo hacen las máquinas inteligentes, o lo hacen las semillas y el microbioma del suelo inteligente, o lo hace la nube. O sea, la captura de datos, que a usted le da una masa impresionante de datos para saber exactamente cuál es el mejor tratamiento a una superficie de tipo 5x5. La fusión de biotecnología, técnicas agronómicas más sustentables, Big Data y nuevos procesamientos de las materias primas ofrece un camino de desarrollo al sector. El paradigma de la bioeconomía borra oposiciones históricas como de campo versus industria. La Argentina es un formidable productor de granos, pero yo creo que el gran desafío es transformar esos granos en trabajo, en productos con más valor y con menos volatilidad. Y tenemos que hacerlo inteligentemente, digo, porque el mundo tiende a cerrarse y cada país quiere comprar las materias primas y transformarlas localmente, con lo cual el gran desafío, creo yo, para la Argentina es pasar de ser el granero del mundo de hace 120 años a ser el supermercado del mundo. Y no es fácil, pero es una imperiosa necesidad para que podamos desarrollarnos. Los asientos del Mondeo de la Ford de Estados Unidos se hacen con polioles que salen de la soja. En Rosario hay un proyecto en marcha que en 8 o 10 meses va a producir plástico degradable en base a glicerol que sale de la soja. No estamos condenados a ser primarios por hacer soja. Estamos condenados a ser inteligentes si hacemos los granos bien. Entonces, la transformación de biomasa en alimentos funcionales, en energía de primera y segunda generación. Fíjese que empiezan las primeras plantas de energía en base a rastrojo, en base a desechos de poda, en base a desechos de la industria forestal y los primeros biomateriales, tratando de que en el ciclo de la naturaleza usted capture toda la energía y vuelva a la naturaleza en un tiempo compatible con la escala humana y no haya que esperar 40 millones de años como hicimos con los fósiles. Con los satélites uno podría indexar, o sea, darle tangibilidad, valor a estos servicios ambientales y permitir que el productor pueda capturar valor de esas acciones en un mercado futuro. La tecnología juega un rol fundamental en el desarrollo de todas las cadenas productivas y para la cadena de la soja es clave. Desde el productor, que cada vez utiliza una tecnología más sofisticada para incrementar sobre todo los rindes, pero además para generar un menor impacto en la naturaleza. Pero ese uso de la tecnología va muchísimo más allá y a detalles que parecen superfluos pero que son claves. Por ejemplo, lograr que la logística funcione de un modo más aceitado, utilizando sistemas de cupos para los camiones que permitan una descarga más rápido de los camiones al arribo a los puertos, con implementación de aplicaciones en el teléfono y que le permiten entonces al camionero hacer más viajes por semana y de ese modo eficientizar su trabajo, hasta esquemas de demostración de la sustentabilidad tipo blockchain. ¿Qué es el blockchain? Es la segregación de la cadena y el análisis de los diferentes puntos a través de los cuales pasa el producto desde el origen, desde el productor hasta el consumidor final, de modo tal de justamente no solo ser sustentable, sino demostrar esa sustentabilidad en esquemas en donde el consumidor final puede asegurarse de que está consumiendo un producto sustentable.